Vamos a continuar la serie que habíamos estado hablando la semana pasada. Emanuel, ¿en dónde está Dios esta Navidad? ¿En dónde está Dios esta Navidad? La semana pasada comenzamos hablando acerca de estos dos pasajes que ahorita vamos a ver en Mateo 1:22 y en Isaías 9:6. Pero déjenme les recapitulo un poquito lo que comentamos la semana pasada. Empezamos viendo acerca de la Navidad, empezamos viendo acerca de lo que las personas a veces esperan de la Navidad y de lo que a veces sucede en nuestras Navidades y que no siempre es lo mejor y no siempre es lo que esperamos y no siempre es buenas noticias, es la realidad de la vida, ¿no? Las noticias no esperan a ver si va a ser Navidad y dicen, bueno, no va a pasar nada malo en esta temporada. No, la realidad es que aún en la temporada de Navidad siguen sucediendo cosas que a nosotros no nos agradan y a las personas no le agradan, ¿no? Pero la Navidad tiene que ver mucho más que con una temporada. Estuvimos viendo cómo el Señor nos habla de una promesa, nos dio una promesa, nos dio a un hijo. La palabra del Señor nos dice, un hijo les es nacido y se llamará su nombre Emanuel. Estuvimos viendo que no tiene que ver tanto con la comida, no tiene que ver tanto con las fiestas o los amigos o todas estas cosas que celebramos, que son buenas y nos gustan, pero no es el todo de la Navidad, no es el todo de la Navidad. La realidad es que a veces hay situaciones difíciles aún en medio de la Navidad, pero Dios sigue siendo aquel que permanece en medio de nosotros. Dios sigue siendo aquel que está con nosotros. Dios sigue siendo aquel que nos cuida, que nos guarda, que ha prometido que estará con nosotros para siempre. Y vemos en la palabra del Señor en Isaías 9:6, que nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y se llamará Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. La semana pasada yo comencé hablándoles acerca de estas dos cualidades de este regalo que nos ha sido dado. Este hijo que nos ha sido dado, Dios con nosotros, y cómo Él es un consejero, un buen consejero que está de nuestro lado y que le importa nuestra vida, que tiene una visión para nuestra vida y que conoce nuestro corazón, que conoce lo que hay dentro de nosotros, que conoce lo que está pasando, que conoce nuestras intenciones, que conoce cada situación por muy compleja que sea. ¿A poco a veces no pensamos y decimos, nadie me entiende o nadie entendería esto por lo que estoy pasando? ¿No? La realidad es que Jesús conoce nuestros corazones y sabe lo que está pasando en nuestra vida y es un consejero que está ahí para nosotros, que tiene una visión para nuestra vida y que conoce nuestro corazón. Pero también vemos otra cualidad de un Dios poderoso. Y vimos que en Cristo, según Colosenses 2:9, habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Un Dios poderoso nos ha sido dado y está de nuestro lado. Y solamente pensar en eso, ¿no? Dios está con nosotros. Debe llenarnos de alegría, aun cuando estemos pasando por una situación difícil, aun cuando estemos pasando por una situación de escasez, aun cuando estemos pasando por una situación de dificultad, Dios está con nosotros. La promesa que vemos en Mateo 1:22, 23. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿En dónde está Dios en esta Navidad? Está con nosotros, está con cada uno de nosotros como consejero, como Dios poderoso, pero también como Padre eterno, como Príncipe de paz. Y hoy vamos a ver esas dos partes que no vimos la semana pasada. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Continuaremos descubriendo este regalo que nos ha sido dado hoy, este regalo que Dios nos dio en Jesús. Y vamos a seguir viendo todas esas cualidades. ¿Alguna vez escucharon ese dicho que dice, no, este sí que es un estuche de monerías? No sé yo exactamente lo que significa, es un dicho así medio antiguo, ¿no? Pero quiere decir que tenía muy buenas cualidades,
Y para decir verdad, Jesús es este regalo que tiene todas las cualidades de lo que tú y yo necesitamos, de lo que tú y yo requerimos. Consejero, Dios poderoso. Y luego llegamos a donde nos dice Padre eterno. Y les voy a confesar, mientras estaba estudiando para compartir con ustedes, llegué a este momento y ver aquí en este pasaje, Padre eterno, como que entra un frenón ahí, ¿no? Como que dices, Jesús, el Hijo, se nos presenta a través del profeta Isaías como el Padre eterno. Tú dices, ¿cómo está esto? ¿Jesús es el Hijo o es el Padre? Porque debemos de entender una cosa, Jesús no es el Padre, ni el Padre es el Hijo, pero los dos son Dios, junto con el Espíritu Santo, en esencia son un solo Dios y una sola persona. Pero vemos al profeta diciéndonos, llamará su nombre consejero, llamarán su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es un gran misterio, porque ni las palabras de un profeta podrían, y ni de las palabras de cualquier hombre podrían describir la magnitud de lo que nos estaba siendo dado. No hay palabras. De hecho, cuando hablamos de Dios y pensamos en Dios como un Dios que se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pensamos y decimos que son personas, son tres personas, un solo Dios. Pero la realidad es que todas estas son palabras humanas para describir algo que nuestra mente no alcanza a entender. Este Dios poderoso que está fuera de su creación, que no es parte de lo creado, es un Dios poderoso que sostiene todas las cosas y nosotros queremos a veces explicarlo. Queremos explicar lo que es y nos quedamos cortos. Aún las palabras del profeta, y encontramos donde el profeta dice, llamarán su nombre consejero, Dios poderoso, Padre eterno, y tú dices, ¿cómo está aquí esto? ¿Qué pasa aquí? Pero vamos a ver algunas palabras de Jesús para entender un poquito esto. Y no voy a entrar en mucha teología, a lo mejor algún momento habrá en el que podamos entrar más profundo en esto. Hoy solamente quiero que nos demos cuenta de lo poderoso de aquel que nos fue dado, de lo poderoso de aquel que está con nosotros, de aquel que dice, yo estoy contigo, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino a mostrarnos al Padre, y en muchos sentidos Jesús es Padre para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 8 al 10. Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Así como a veces nosotros decimos, no, explícame todo este rollo para quedarme bien conforme. Así como que queremos poner todas las cosas en una cajita para entenderlas bien y así poder decirlo, comprendo totalmente. Y Felipe dice, muéstranos al Padre para quedarnos conforme. Jesús le respondió, miren lo que dice, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto, a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Jesús le responde a Felipe. Felipe le dice, muéstrame al Padre, y Jesús le dice, he andado contigo todo este tiempo y me pides que te muestre al Padre. He andado contigo, el Padre y yo uno somos. Y va a tal grado Jesús de decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense que Jesús no dice, el que me ha visto a mí, ha visto a lo que más se parece al Padre. O a la figura más cercana al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, literalmente ha visto al Padre. Ha visto al Padre, porque no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús. Y en este sentido entendemos lo que quería decir el profeta, pero va mucho más allá. Jesús también es un Padre porque Él es el autor.
¿Y cuántas veces no hemos escuchado este dicho humano, ¿no? Cuando alguna persona es bueno en algo, decimos es el padre de los deportes, es el padre de la ciencia, es el padre de la filosofía, ¿no? Porque fue quien en cierto momento y en cierto sentido inició algo que revolucionó esa área de la vida. Pero Jesús es el padre de nuestra fe y es el consumador de nuestra fe. Jesús es el originador de la fe y de la obediencia. Jesús es aquel que originó nuestra fe y cumplió nuestra fe, y en este sentido es nuestro Padre. Va por enfrente de nosotros y nos guía. Es el origen de todas las cosas. La Biblia dice en Juan: en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y fíjense la última parte, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando piensas en los testigos de Jehová y argumentan que Jesús no es Dios, ellos en este versículo está un poquito cambiado, porque dice: y Jesús, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. No dice el verbo era Dios, dice era un Dios. Pero la siguiente parte no la acomodaron y sigue siendo la misma. Entonces tú puedes usar ese mismo versículo para decirles: mira, lo que estás diciendo no tiene sentido. Jesús es Dios, porque dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y si fueron todas las cosas hechas por Él, eso quiere decir que Él no fue hecho, Él no fue creado. No pudo haber creado las cosas y luego después meterse en la creación. Él está fuera de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el Padre de la creación. Y está hablando de Jesús. Juan está hablando de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces es nuestro Padre en el sentido de que es el autor, aquel que ha creado nuestra fe, el autor de nuestra fe, pero también es nuestro Padre en el sentido de que es dador de vida, el originador de la vida espiritual. Él nos da paternidad espiritual. Jesús nos da paternidad espiritual. Cuando pensamos en la naturaleza pecaminosa, decimos que Adán es nuestro padre Adán, vinimos de Adán. Y aún en cierto sentido, cuando pensamos en la fe, decimos que Abraham es nuestro padre, ¿no? Pero la realidad es que si tú te das cuenta, pues mi papá no es ni Adán, mi papá se llamaba Alonso, ¿no? Pero decimos nuestro padre Adán, porque vendríamos de Adán naturalmente. Pero cuando pensamos en nuestra fe, venimos de Jesús. Venimos de Jesús. La generación natural nos hace los hijos de Adán. La regeneración nos reconoce como los hijos de Cristo. En Cristo somos regenerados, por lo tanto viene a ser nuestro Padre. Por eso es que el profeta decía: Padre eterno. Pero esta es solamente la palabra Padre. Luego vemos la palabra eterno, que le da mucho más fuerza a la palabra Padre. Eterno, eternidad, algo que no entendemos, algo con lo que batallamos muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, nuestra mente ve todas las cosas que están a nuestro derredor. Solamente podemos pensar en la cuestión del tiempo, no entendemos totalmente lo que es la eternidad, pero el profeta nos dice: Él será Padre eterno para ustedes. ¿Cuántos de nosotros nos gustan los regalos que duran, ¿no? Los regalos duraderos, los regalos que te van a aguantar, especialmente en Navidad. Quieres algo bueno, algo que dure, algo que esté bien hecho, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando estaba en la secundaria, no era Navidad, ¿no? Pero me acordé de esto cuando estaba pensando en lo que estamos viendo. Que una vez fuimos a comprar zapatos, mi mamá me llevó a comprar unos zapatos, y como todo niño, no ves unos zapatos y te gustan, y aunque te calen, te los quieres llevar, ¿no? Aunque los dedos estaban así. No, pero entonces yo encontré unos zapatos, que me acuerdo que fuimos y compramos a una zapatería ahí, estaba en la secundaria, y yo dije: estos, y mi mamá me decía: no, esos no están mejor aquellos, y yo: no, quiero estos, y nos llevamos los zapatos que yo quería. Y me los llevamos, y me acuerdo que el otro día yo estaba muy emocionado de que iba a llevar zapatos nuevos a la secundaria. Y me llevé mis zapatos nuevos, no se veían bien los zapatos, y me los llevé. Pero en una de esas que andábamos ahí, cuando íbamos entrando corriendo del recreo, me acuerdo que íbamos todos corriendo para el salón, y venía un muchacho atrás de mí, y resulta que me pisó la parte de atrás. Y yo nomás sentí cuando me pisó que hizo así, y se quedó toda la suela
Me quedé así, cluc, 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 así, ¿no? Y los acababa de comprar el día anterior, estaban nuevos, los andaba, todavía creo que no tenían ni muchas rayas en la suela. Y yo dije, tenía razón mi mamá. Y me acuerdo que los devolvimos, los fuimos y los devolvimos, no, mi mamá era muy buena para reclamar, todavía. Fuimos y nos peleamos allá con el Señor y nos los devolvieron. Pero tú piensas en esas cosas que no duran nada. ¿Cuántos hemos comprado algo que no dura nada? Que lo compras ahorita y mañana se te desbarata y te da un enojo. El otro día compramos un sartén en internet, de esos que anuncian en la tele. A lo mejor algunos de ustedes tienen uno de esos sartenes que están saliendo. ¿Cómo son? Alguien se sacó unos de esos. De esos sartenes que son de, por adentro, color cobre. No me acuerdo, el caso es que los han de haber visto, ¿no? Que supuestamente hacen el huevo ahí, no se quema, no se pega, no le echan nada. Y dijimos, esto es. Me metí a internet y compré uno. Órale, llegó el sartén, estábamos bien emocionados. Ahí estábamos, ¿no? Un día, órale, qué suave, no, sí funcionó. 2 días, yo creo que no pasó ni una semana. Mugroso sartén se le hizo una pegazón, así que no le pudimos quitar los huevos, todo pegaba. Me enojé tanto conmigo mismo y dije, no puede ser, lo acabé de comprar, me engañaron, no, esta es una mentira. Lo tiramos y ya había pasado el periodo de retorno. Fui y me metí y dije, ahorita se los devuelvo, ¿no? Y ya no lo pude devolver. Estaba tan enojado que me puse y le puse un mal review ahí, una mala reseña. Pues este es un mugrero, no lo compre nadie. Pero ya, pues bueno, al fin y al cabo, no sirvió. Esas cosas que tú compras y que no sirven para nada. Esas cosas que compras y son tan de mala calidad que te duran un día, ¿no? Y nos ha pasado. El otro día compré déjenme les digo otra, no se me va a ir de mi tiempo aquí. El otro día compré unas baterías. Es más, no las compré, eran gratis. Fui a un lugar y me llegaron unos cupones y compré compré una herramienta y tenía un cupón que decía que en baterías gratis. Y, ¿gratis? ¿Quién no quiere cosas gratis? Y agarré las baterías gratis. Que quién sabe qué marca son lo que sea, ¿no? Y era un paquetote. Ahora le llevé, y dije, qué suave, me las llevé, se las puse a los ratones de mis computadoras. Y se los puse a ir bien, jalaron bien. Yo no sé cuánto pasó, al rato que empezó a fallar el ratón y le salía líquido. ¿Y qué pasó? Y lo quité y me di cuenta, la batería tan mala me echó a perder el ratón y me echó a perder otro ratón. $200 en ratones por unas baterías de $. Después andaba en la tienda y vi unas señoras que las llevaban y ya las habían pagado y le digo, no, ya no, espérese, le digo, no compres esos mugreros, le dije enfrente de la caja. Y me dice, ¿de veras? No, le voy a echar a perder a mí los $200 en ratones. Y dice, ay, qué bueno que me dices, dice, la mayoría de la gente no te dice nada. Y las devolvió, pero cosas malas, que a veces pensamos que esas cosas malas nos van a dar un beneficio porque estaban baratas, porque tú dijiste que bueno, ¿no? Y temporales, cosas temporales, regalos temporales. A veces compramos, ay, lo más barato, ¿no? Y damos un regalo tan chafa que no dura nada. Unos calcetines que se te agujeran al segundo día, que no perduran para nada. Pero cuando pensamos en el regalo que Dios nos dio, en Jesús, es un Padre eterno. No un Padre temporal. Todos nosotros tuvimos aquí y tenemos aquí en la tierra un Padre temporal. A unos nos duró poquito, a otros les ha durado más. Tenemos nuestro Padre, aunque no lo hayas visto, aunque ese Padre nada más fue Padre de nombre y después creciste con alguien más, pero tuviste un Padre temporal. Pero aún el Padre más magnífico de esta tierra solamente va a durar un tiempo. Solamente va a durar un tiempo. Pero este Padre prometido para nosotros por Dios es un Padre eterno, eterno. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos dice la palabra. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si no es eterno, no pudiera ser el mismo. Y si no es Dios, no pudiera ser el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero es el mismo. La Biblia nos habla en Hebreos 7:3, hablando de Melquisedec, quien es una figura de Cristo. Nos dice Hebreos 7:3, no hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Jesús, si bien nació y fue el hijo de María en la carne y de José,
Pero no eran ellos sus padres. Jesús era preexistente. De hecho, cuando le preguntaron, le dijeron, tenemos a Abraham por padre, le dijeron los religiosos, y Jesús les dice, antes que Abraham yo soy. Porque había preexistido eternamente. Ahora su eternidad nos da seguridad. Su eternidad nos da seguridad porque no cambia. No es como que ahorita te dice algo y mañana va a cambiar. No es como que se va a desgastar su promesa, como los zapatos. No se va a romper la promesa. No se va a deshacer. Su salvación no se va a acabar. Su amor no se terminará. Su bendición no se terminará. Su sangre no perderá su poder. Este Padre eterno está ahí para siempre. Su paternidad está para siempre. No perece ni pierde a sus hijos. Este Padre no pierde a sus hijos. Como la Llorona que perdía a sus hijos, ¿no? Este Padre no pierde a sus hijos. Cristo es llamado Padre eterno, porque Él mismo como Padre no muere ni deja vacante su oficio. Él es todavía la cabeza federal y el Padre de su pueblo. Es todavía el fundador de la verdad evangélica y del sistema cristiano, no permitiendo que ni arzobispos, ni papas, ni vicarios tomen su lugar. Él es todavía el verdadero dador de vida, por cuyas heridas y por cuya muerte somos vivificados. Él reina incluso ahora como el rey patriarcal. Él es todavía el amorosa cabeza familiar. En todo sentido, Él vive como un padre. Pero aquí tenemos un dulce pensamiento, y esto lo decía Spurgeon. Él mismo nunca muere ni se queda sin hijos. Él no pierde a sus hijos. Si su iglesia pudiera perecer, no sería un padre. ¿Cómo es posible un padre sin hijos? Y esto es lo mejor de todo, que Él es un Padre eterno para todos aquellos que quieren que Él sea su Padre en todo. Jesús, cuando terminaba su ministerio, oró al Padre y le dijo, aquellos que me diste, ninguno he perdido. Él no pierde a sus hijos. Entonces es un padre para nosotros. Pero no nada más un padre, es un príncipe de paz. Un príncipe de paz. Yo crecí en una iglesia que se llamaba Príncipe de Paz. Por eso este nombre me gusta. De hecho, yo hice el rótulo de la iglesia ahí. No sé si todavía está, no, a lo mejor ya, creo que ya no está, estaba medio chueco, entonces lo borraron y hicieron otro. Príncipe de paz. Miren, una cosa es tener guerra y conflictos con la gente. La mayoría lo tenemos. Y la palabra del Señor nos dice que en cuanto esté de nosotros estemos en paz con todos. Pero la realidad es que a veces tienes conflictos, aún entre la familia, aún entre los esposos, aún entre los hijos y los padres hay conflictos. Y eso es una cosa. Otra cosa es tener guerra y conflicto con Dios. Otra cosa es tener un conflicto con Dios. En Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios. Enemigos. Y todo aquel que no está en Cristo es enemigo de Dios. La gente piensa, no, yo soy hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de tu padre el diablo, dice la Biblia. Y enemigo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. La gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Eres enemigo de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Sé que en un momento éramos enemigos de Dios. En un momento teníamos guerra contra Dios. Por eso les digo, una cosa es tener guerra con alguien más, pero guerra con Dios yo no quiero tener. No quiero ser enemigo de Dios. Pero ahora ha venido un príncipe de paz que nos ha reconciliado con Dios. Aquello que había de enemistad entre yo y Dios ya se quitó. Ahora hay amistad entre yo y Dios. Por eso tú y yo tenemos que venir a la iglesia y venir con toda la actitud, con todo el sentido de que venimos a un lugar que nos pertenece, porque somos amigos de Dios. Por eso es que no puedes llegar aquí y ahí, no, pues no quiero adorar, porque no, entra, porque eres amigo de Dios. Como cuando entramos a la casa de nuestros amigos. Y podemos tener confianza, ahora somos amigos, porque el príncipe de paz nos ha hecho amigos, ha quitado la enemistad que había entre nosotros y Dios. Isaías 53:5 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados, para que tuviéramos paz.
Paz con Dios. Paz con Dios. Porque éramos enemigos de Dios en otro tiempo. Efesios 2, 11 al 18. Pongan atención a esta parte porque es bien poderosa lo que el apóstol Pablo nos enseña. No olviden que ustedes, los gentiles, o sea nosotros, antes estábamos excluidos. Éramos llamados paganos y incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, en cuanto a esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ustedes. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos, de ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia, el evangelio de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos como a los judíos que estaban cerca. Y ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Él abrió camino y Él nos dio la paz. El Señor es el príncipe de paz delante de nosotros. Un príncipe que viene a romper la hostilidad y a unirnos en una amistad con Dios. Cierto que Jesús nos da paz en todas las demás áreas de nuestra vida, pero esta es la más importante. Antes eras enemigo de Dios, ahora somos amigos de Dios. Ahora habitamos con Él, ahora estamos con Él y Él está con nosotros. Dios con nosotros, nos dice el profeta. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué grande privilegio, qué grande misterio, qué grande ventaja tenemos en esto. Dios está con nosotros. Las palabras Dios con nosotros eliminarían de nuestro vocabulario la palabra imposible. Si nos damos cuenta de esto, la palabra imposible no debería de existir en nuestro vocabulario. Porque si Dios está con nosotros, ¿qué cosa imposible hay para Dios? ¿Qué cosa imposible? Voy a compartir rápido algunos pasajes con ustedes que nos muestran que Dios está con nosotros. Josué 1:9 le dice Dios a Josué: mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera. Él está contigo donde quiera que tú vayas. Isaías 41:10 nos dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios y te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victorioso. Sofonías 3:17 dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleita en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores y se gozará por ti con cantos de alegría. El Salmo 23:4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Juan capítulo 14, versículo 16 al 20. Jesús nos dice que estaría con nosotros. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Si tú dices: pero Jesús no está conmigo, no lo veo aquí, pero está el Espíritu. Y el Espíritu y Jesús y el Padre son uno y el mismo, para que esté con ustedes. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos. Si Jesús no fuera nuestro Padre, no hubiera dicho:
huérfanos. Él dice, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dar al Espíritu. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy con ustedes. Qué promesas tan poderosas de parte de Dios. Jesús nos dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes siempre, siempre, para siempre. El Espíritu estará con ustedes, yo estaré con ustedes, su Espíritu está con nosotros. Jesús, la promesa que Dios nos dio es igual a todas las cosas que necesitamos. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. O sea que no nada más Dios nos da a Jesús y con Él nos da a un consolador, con Él nos da a un príncipe de paz, a un Dios poderoso, a un Padre eterno, sino que nos dice, con Él les doy todas las cosas y aparte van a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Pónganse de pie conmigo para terminar. Dios con nosotros. ¿Dónde está Dios en esta Navidad? Está con nosotros. Está en medio de nosotros. Está dentro de nosotros. Habita con nosotros. Nos ha sido dado un niño, ha nacido. Un hijo les es dado. Llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En la enfermedad, Él será tu sanador. En la carencia, Él será tu sustentador. En la guerra, Él será una paz verdadera. En el hambre, Él es el pan de vida. En la soledad, Él te dice, no te voy a desamparar. En la desesperación, Él es tu esperanza. En la cárcel, Él es tu libertad. En el desierto, Él es el agua de vida. En el frío de la vida, Él es el fuego abrasador. En medio de la tempestad, Él es la calma. En el temor, Él te da espíritu de poder. En la muerte, Él es tu resurrección. Él está delante, está detrás, está a los lados y está dentro de nosotros. Dios está con nosotros. Levanta tus manos.